Profesora, tiene el micrófono apagado. Gracias. Ya, ahí sí. Bien, hoy día vamos a tratar un tema que tiene continuidad, decía, con lo que estábamos viendo anteriormente, con los cuentos de Andersen. De hecho, teníamos un ejercicio lector, ¿cierto? Una tareita ahí que vamos a ver, ¿ya? Pero vamos a partir primero con esta presentación sobre los verosímiles y en particular sobre el verosímil maravilloso en el que se inscriben estos cuentos de Andersen, así que eh, también nos va a servir para conectar con esas lecturas, ¿no? Bien, ahí está la presentación. Vamos a ponerla. Ya, ahí dice, me dice si hay algún conveniente, ¿ya? Literatura infantil, verosímiles y géneros. Bien, vamos a ver algunas nociones básicas o algunos conceptos teóricos, ¿ya? Que tienen que ver con la literatura y con la narrativa, como es este del campo referencial de los textos narrativos, ¿ya? Un concepto que propone Harshawk, y él distingue entre un campo referencial interno y un campo referencial externo. El campo referencial interno refiere a toda la representación de mundo que se hace en la obra literaria. Campo de realidad que crea e instaura cada texto que sostiene el mundo narrado, ¿ya? Es decir, son las características de ese mundo que la obra crea, ¿no? En contraste con un campo referencial externo, ¿ya? Que es lo que está fuera de la obra, ya es el mundo objetivo, podríamos decir, el mundo que está externo a la obra, ¿ya? Es el marco de realidad, ¿ya? Que vive el lector, ¿ya? Y nosotros como lectores estamos fuera de la obra, ¿cierto? Correspondería a eso. Ahora, la relación la relación que se establece entre ese campo interno, campo de realidad o campo referencial, todo campo referencial interno y el campo referencial externo, la relación que se establece entre uno y otro, la manera en cómo la obra entonces se relaciona con el mundo externo, ¿sí? En otras palabras, la manera en cómo la obra representa, ¿cierto? Representa, ¿cierto? Vuelve a presentar el el mundo externo, en la manera en cómo se relaciona entonces con ese mundo, va a determinar características de esa obra, ¿ya? Y a partir de ahí entonces que se habla de estos verosímiles o se distingue entre estos mundos posibles, también se le llama, ¿no? Entonces, cuando hablemos de verosímiles, vamos a entenderlo de manera equivalente a mundo posible, ¿ya? Ustedes puede que lo encuentren en los estudios en relación con la literatura como, ya sea como mundos posibles o como verosímiles. Tal vez en en el lenguaje más escolar puede que lo encuentren más como mundos posibles, ¿ya? En textos escolares posiblemente, ¿ya? Y entonces cuando vean ese concepto, ¿ya? Entiéndalo como equivalente a lo que nosotros
estamos llamando aquí los verosímiles. Ahora, a partir de esa relación, entonces, entre el mundo interno de la obra y el mundo externo, tenemos dos grandes modalidades de representación, ¿ya?, de esa realidad en una obra literaria, ¿ya? Una forma mimética, lo que se llaman las poéticas miméticas, ¿ya?, que son realistas, es decir, se asemejan a la realidad, ¿ya?, eh, van con la lógica de la realidad. En cambio, las poéticas antimiméticas, ¿no?, son las que, bueno, el prefijo anti ya nos dice bastante, ¿cierto? Y mimética quiere decir que imita, ¿ya? Mimético viene de mimesis, ¿ya?, que significa imitación, ¿ya? Por tanto, las poéticas antimiméticas corresponden a lo que se llama también una ficción distanciada, ¿no? Las poéticas miméticas, las que imitan, son ficción, también dentro de la literatura ficcional, son ficción, pero ficción realista, ¿ya? O sea, fíjense que podemos hablar tanto de una ficción realista como de una ficción distanciada o irrealista, ¿ya? Si hablamos de ficción no significa que necesariamente estemos hablando de obras de fantasía, ¿ah? No necesariamente, ¿no? Pueden ser obras, puede haber ficción realista también, es decir, estos textos, estas obras que se asemejan a la realidad o que no rompen con esta lógica, ¿no? Son realistas. Por ejemplo, Papelucho es una obra realista, ¿cierto? Porque si bien es ficción, ¿cierto?, es una literatura de ficción, novela, ¿no?, es realista puesto que se asemeja a la lógica real. Ya, vamos a detallar un poco más esto entrando en el concepto de verosímil. El verosímil, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué es un verosímil? Un mundo posible, les decía yo, ¿no? Es el equivalente al mundo posible. ¿Ya? Podríamos definirlo de esta manera, como un verosímil, como las formas que adopta el mundo narrado, ¿no?, y las leyes o las reglas con las que funciona una obra, ¿no?, y que van a determinar lo que se llama el pacto ficcional, es decir, ¿ya?, la especie de acuerdo tácito, porque puesto que no hay un acuerdo explícito, ¿no es cierto?, entre el lector y la obra, o entre el lector y el autor, no existe eso, ¿no? Hay un pacto tácito, ¿no?, que no está implícito, nada más, ¿no?, en la relación que nosotros como lectores establecemos con la obra. Ese es el pacto ficcional, ¿no?, el pacto que nosotros como lectores establecemos con una obra de manera tácita, ¿no?, no explícita, ¿ya? Y por tanto esos verosímiles, ¿ya?, esos distintos verosímiles, estas distintas formas que adoptan las obras, ¿ya?, en el mundo narrado, ¿ya?, van a determinar la relación, entonces, que esa obra establece con los lectores o que nosotros como lectores establecemos con la obra, ¿no?, como viceversa. Y dentro de estos verosímiles, de estas formas que adopta el mundo narrado, estas características que pueden asumir las obras, ¿no?, encontramos géneros, ¿no? O sea, los géneros son formas más específicas. Dentro de cada verosímil, nosotros encontramos que existe uno o más géneros, ¿no?, posibles. En algunos verosímiles encontramos, de hecho, varios géneros. En cada verosímil podríamos encontrar bastantes géneros, excepto en algunos que veremos. Ahora, otro concepto básico
en relación con la literatura y la narrativa, particularmente el de la estructura, ¿no? Dice que todo relato es movimiento, ¿ah? Entre dos equilibrios, semejantes pero no idénticos, ¿no? Que es un equilibrio inicial y un equilibrio final dentro de una historia, una narración, ¿no? Y un equilibrio inicial correspondería en esta estructura de quinaria porque tiene 5 partes, ¿ya? El equilibrio inicial corresponde al estado inicial, ¿no? Una narración comienza con un equilibrio inicial, ¿no? Es como que los personajes están en una determinada situación, ¿no? Y algo tiene que pasar para que ocurra la historia, la acción. Si no, no les pasara nada, no habría historia, no habría narración, ¿no? O sea, algo tiene que pasar, ¿no? Están en un equilibrio inicial al comienzo, ¿ya? Y surge una complicación, ¿ya? En el segundo momento. Algo tiene que pasar, entonces, que rompa ese equilibrio, ¿ya? Para que se desarrolle la acción, ¿no? Por tanto, viene esta complicación o quiebre, también se le llama. Hay algunas diferencias en las terminologías, ¿ah? En la estructura, pero básicamente la idea es la misma, ¿ah? O sea, hay una complicación o un quiebre, ¿ya? Un nudo, algunos hablan también de para que se desarrolle entonces la acción. Luego viene el desarrollo propiamente, ya de la acción, que es lo más extenso, ¿no? Todo lo que le ocurre a los personajes, al personaje principal, protagónico, ya dentro de la historia, y hasta llegar a una resolución, ¿no? De todo este desarrollo, ¿no? De la historia, o desenlace también se le llama, ¿no? Y un estado final, ¿no? Es decir, cómo quedan finalmente los personajes y sobre todo el personaje o los personajes protagónicos de la historia, ¿no? ¿Qué pasa finalmente con ellos? ¿Cuál es ese nuevo equilibrio? ¿No? Como dice Todor, ¿no? Es ese movimiento, entonces la narración entre estos dos equilibrios, el inicial y el final, ¿ya? ¿Cómo quedan, cómo están al comienzo los personajes, cómo quedan al final los personajes? Ahora, también encontramos una estructura ternaria, ¿no? Que suele usarse más en, en educación básica y sobre todo en primer ciclo, ¿cierto? Que cuando se habla de la estructura de narrativa, ¿no? Entonces se habla más de estas 3 partes. La anterior, fíjense que es igual, solo que esta es más gruesa, podríamos decir, ¿no? La otra es más fina, atiende más a- al, a aspectos más en detalle. En cambio, esta divide la estructura en 3 partes nada más, ¿ya? Un estado inicial o de equilibrio, ¿ya? Luego el quiebre o el hecho inesperado o la complicación y finalmente la resolución, ¿ya? Que instaura un nuevo equilibrio. Ahora, también esto lo encontramos a veces con otros términos, ¿ah? Un estado inicial o inicio, eh, un quiebre o también un nudo, o algunos incluso eh, prefieren hablar de un segundo momento del desarrollo, ¿ya? Y finalmente del desenlace, ¿ya? Esa es la estructura básica, ¿no? De una obra narrativa literaria, ¿no? Ahora, antes de pasar a los verosímiles, esta es una secuencia, ¿no? Una secuencia de acción. Ahora, esta secuencia puede repetirse varias veces en un texto, sobre todo cuando es más extenso, como en una novela que tiene varios capítulos, ¿no? Tiene varios episodios,
puede que en cada episodio nosotros encontremos que se da esta secuencia. Un inicio, ¿no? Algo, vemos al personaje en un estado inicial de equilibrio, algo le pasa, ¿cierto?, que complica la situación, se enfrenta a alguna serie de hechos, de acciones, y se resuelve finalmente de alguna manera, ¿no? Pero después nuevamente le ocurre otra cosa, ¿no? Otra peripecia, ¿no? Algo más le pasa, ¿no? En las series, por ejemplo, si ustedes ven las series pasa eso, ¿no? Series que vemos a través del cine, ¿no? De televisión, ¿no? Y libros también, pues, como les decía anteriormente. Ya, los verosímiles, aquí tenemos 6. Nosotros con una colega hicimos una investigación que dio como producto un libro que se llama Antología Crítica del Relato Infantil Sudamericano. Y allí nosotros tratamos estos conceptos a modo introductorio y nosotros hacemos una selección de relatos infantiles sudamericanos, ¿no? De 17 relatos infantiles. Pero previamente hicimos todo un sondeo y una lectura de muchos relatos, y en esa lectura nosotras descubrimos e identificamos una serie de verosímiles y de géneros también, cada uno. Claro, claro está que considerando referentes que ya existen también con respecto a los verosímiles, ¿ya? Y hablamos ahí de 6 verosímiles, ¿ya? El maravilloso, el realista, el fantástico, la ciencia ficción, el verosímil mítico y el verosímil legendario, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a abocarnos a estos dos verosímiles, especialmente el maravilloso, ¿ya? En el curso. El verosímil maravilloso, que es el que vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque es el verosímil, podríamos llamar por excelencia dentro de la literatura infantil, ¿ya? Es en el verosímil en que encontramos más obras de literatura infantil, donde más se ha incursionado justamente en la literatura infantil, ¿no? Que tiene que ver con la fantasía, precisamente, ¿no? Pareciera ser que la fantasía es el mundo posible por excelencia para, para la infancia, ¿no? Y bueno, muchos escritores se han referido a eso, ¿no? A la importancia de la fantasía para la infancia y en general también. Ahora, para definir un verosímil, para caracterizarlo bien, un verosímil, nosotros tenemos en cuenta 3 criterios, que es el mundo narrado, qué características tiene ese mundo narrado, ¿ya? Qué características tiene la voz narrativa, ¿ya? Es decir, el narrador, ¿ya? Cuál es la actitud del narrador en la obra, y qué características también tiene el pacto de lectura, ¿ya? Ese pacto de lectura que les decía anteriormente, que se establece entre la obra y el lector, ¿m? Cómo nos relacionamos nosotros como lectores con la obra. Ya, esos 3 criterios entonces los usamos como para caracterizar una obra y determinar a qué verosímil podría corresponder, ¿no? Qué verosímil se desprende también de esa obra. Y el verosímil maravilloso, ¿m? Es entonces en el que nos vamos a enfocar. ¿Qué características tiene este verosímil, ¿ya? Del maravilloso? Ya, el nombre ya nos dice algo, ¿no? Entonces, maravilloso, maravilla, ¿no? Algo que
fuera de lo común, ¿no? Algo que eso puede sorprender, que rompe justamente, ¿no? Con la normalidad, entre comillas. Aquí, entonces, a partir de estos tres criterios que les mencionaba anteriormente, ¿no? Caracterizamos este verosímil. Con respecto al mundo narrado, decíamos, ¿no? Que es un criterio. ¿Qué características tiene el mundo narrado? Y esto es fundamental para determinar el verosímil, para definirlo, qué es lo que define al verosímil maravilloso. Que los hechos desafían el mundo real. ¿Ya? Esa característica nos parece definitoria, ¿ya? De este verosímil, ¿ya? El maravilloso rompe con la lógica, ¿ya? Del mundo conocido en términos racionales, ¿ya? Entonces, lo sobrenatural, ya, si encontramos elementos sobrenaturales, ya rompen, ¿no es cierto?, con la lógica del mundo racional, por lo tanto, ya estaríamos dentro del maravilloso, ¿no? Ya ubicaríamos esa obra dentro del maravilloso, ¿ya? Y en relación con ese mundo narrado, suele ser un mundo desconocido, lejano también en el tiempo y en el espacio, ¿no? Recuerden los cuentos de hadas que vamos a ver ahora, ¿no? Que ocurren siempre en un tiempo lejano, ¿no? ¿Se acuerdan de la película de Shrek? En Shrek se hace alusión precisamente a esa característica, ¿no? Cuando se dice que el reino, se habla del reino de muy, muy lejano, ¿verdad? Muy, muy lejano, ¿no? Y cuando van a este reino muy lejano, nos pareciera que no llegan nunca, ¿no? Y el burro empieza a desesperarse y dice, ya llegamos, pregunta. Y a cada momento pregunta si ya llegaron, ¿no? Dice, no, todavía no llegamos, ¿no? Entonces el ogro ya se desespera porque el burro le pregunta a cada momento si habían llegado. Claro, ¿por qué? Porque van al mundo, al reino del muy, muy lejano. La voz es cercana también en cuanto a la actitud de la voz narrativa, a la voz del narrador. Es cercana, ¿no? La actitud del narrador, cercana a ese propio mundo. Como cuenta sobre ese mundo, puesto que para el narrador lo que cuenta es verdadero. Tiene esa actitud, en ese sentido es cercana, ¿ya? Porque lo que cuenta es como si contara algo natural que ocurre, efectivamente, verdadero. ¿No? Lo prodigioso excepcional es natural. Y en relación con el pacto de lectura, ¿qué es lo que caracteriza ese pacto de lectura, el pacto entre la obra y nosotros como lectores? Es lo que se puede resumir en esta frase, ¿no? En el todo puede ocurrir. Como lectores nosotros suspendemos la incredulidad, ¿ya? Es decir, entramos en este juego, es el pacto que hacemos con la obra. Cuando leemos una obra de fantasía, ¿cierto? Nosotros no nos ponemos a cuestionar, ¿cierto? Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que existan las hadas? ¿No? No, no puede ser, no. No, nos ponemos a cuestionar eso, ¿no? Nosotros, ¿ya? Eh, Suspendemos esa incredulidad y entramos en este juego, ¿m? Que nos ofrece el autor a través de su narrador también, ¿ya? Y de la historia que se cuenta, ¿no? Y esto es lo que marca al verosímil maravilloso, ¿no? El todo puede ocurrir. Y acá a este lado encontramos varios géneros, ¿no? Yo puse varios de los géneros que están dentro del verosímil, es decir, que corresponden al verosímil maravilloso. ¿Se fijan que
hay distintas formas más específicas que adopta un verosímil, ¿no? Entonces, dentro del verosímil podemos encontrar estos géneros como el cuento de hadas o maravilloso, las historias de animales, otro género, los cuentos de hadas intertextual anticanónico, que vamos a ver, la historia de personaje extraordinario, intertextual también anticanónico, la historia de seres inanimados, ¿no? Son algunos géneros dentro de, que nosotras identificamos en los relatos, relatos infantiles, relatos para niños, ¿ya? Y en particular dentro de este verosímil, ¿ya? Del maravilloso. Ahora, con respecto a esta narrativa maravillosa de Manuel Peña, que es un estudioso de la literatura infantil, él dice que la narrativa maravillosa tiene características que provienen ya desde de la Edad Media, donde se consolidan ciertas creencias, ¿no? Las creencias mágicas. Creencias mágicas, o sea, las personas tenían este imaginario, ¿no? Maravilloso, era parte de su mundo cultural, ¿no? No eran simplemente historias ficticias o que ellos consideraban, ¿no es cierto?, como ficción, sino que era parte de su mundo, ¿ya? Cultural. Y en la actualidad que encontramos, que se rescatan estas leyendas antiguas, ¿ya? Y se les da un nuevo tratamiento, ¿ah? Sí, ahora con historias de autor, ¿no? Los autores escriben historias originales, ¿cierto? Inspiradas en este acervo literario y de la tradición oral, ¿m? De esa época, como estos libros y estas obras que encontramos como El Señor de los Anillos, ¿no? De Tolkien, o como las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, ¿ya? Que se inspiraron en esta mitología europea, ¿ya? La mitología medieval, en las historias medievales y en la época medieval también, ¿no? Se encuentran elementos de esa época, ¿ya? Y se crean historias, ¿cierto?, que combinan muchos elementos de esto, ¿ya? Y se hace una narrativa que sigue siendo sigue siendo maravillosa, ¿no? Sigue estando dentro del verosímil del maravilloso. Bueno, vamos a entrar ahora en el mundo de las hadas, ¿no? El mundo de las hadas, el mundo de los cuentos de hadas, ¿ya? Los cuentos de hadas. Las hadas, ¿no? Bueno, ¿por qué viene del cuento de hadas? Viene o se relaciona, digamos, con las hadas, ¿ya? Las hadas, ¿no? Son estos seres pequeños, ¿ya? Dentro de la mitología, ¿no? Existen allí y se creían, de hecho, en ellos, como les decía anteriormente, no era parte de la cultura de las creencias, ¿no? Y estos seres, ¿cierto?, tenían la capacidad de cambiar y de transformar lo que existía. Entonces y los encontramos como personajes dentro de historia, ¿no? Historia dentro de cuentos. Por eso se le da el nombre de cuentos de hadas, ¿no? Que se extiende a los cuentos maravillosos en general, aun cuando no necesariamente encontremos el personaje tipo del cuento del hada, ¿cierto? Pero por eso algunos prefieren hablar de cuento maravilloso popular, ¿ya? En lugar de cuento de hadas.
Ahora, eh, vamos a ver algunas características que tiene el cuento de hadas. Ya nos hemos referido a algunas de ellas anteriormente, sobre todo en cuanto al valor que tiene, ¿cierto? Pero vamos a precisar algunas características que tienen las obras en particular. El cuento maravilloso tradicional, esto tiene un héroe o una heroína, o lo que en el esquema de Gray Mass se le llama el sujeto, ¿ya? Que es el protagonista finalmente, que busca su independencia lejos del hogar, a veces no muy conscientemente, ¿no? No hay conciencia de una búsqueda, pero se produce de alguna u otra forma la búsqueda, a veces porque el personaje es expulsado del hogar, ¿no? A veces sale voluntariamente, ¿no? En algunos cuentos sale a vivir aventuras, ¿cierto? El personaje, pero en otras el héroe, cuando hablamos de héroe o heroína, vamos a entender el protagonista, ¿no? O la protagonista de la historia, ¿no? No es que sea un héroe de superpoderes, no es el superhéroe, ¿no? Cuando hablamos del héroe o heroína no es el superhéroe, sino que es el protagonista de aquí de la historia de los cuentos, ¿no? Busca entonces de una u otra forma, como digo, en el cuento, su independencia lejos del hogar. En muchos de los cuentos encontramos que el personaje está en ese equilibrio inicial, en esa situación inicial, ¿cierto? En un hogar, en su casa, con una familia, ¿ya? Y algo pasa, ¿cierto? Que sale del hogar, se produce la salida de la casa paterna o materno-paterna, ¿ya? Y vive aventuras, ¿no? Fuera del hogar. Y en esa aventura tiene que superar pruebas, ¿no? Superar limitaciones, pruebas. ¿Ya? Hay enemigos que se le cruzan, ¿cierto? Hay algunos antagonistas, ¿cierto? ¿Ya? Que impiden tal vez que el personaje pueda conseguir lo que se propone. Y finalmente encontramos que el personaje supera esas pruebas, ¿ya? Se produce en muchos de los cuentos un viaje, literalmente, hay un movimiento espacial también, ¿ya? Dentro de la narración, ¿no? Un transcurrir temporal y también hay un viaje que va a terminar en la independencia, ¿no? O un cierto grado de independencia del protagonista, ¿no? Consigue algo finalmente el protagonista, puede conseguir un reino, por ejemplo, puede conseguir el matrimonio finalmente, ¿ya? Y solemos encontrar un final feliz, ¿ya? En los cuentos de hadas. En los cuentos tradicionales, sobre todo en los cuentos de la tradición oral, suele ser, ¿no? Hay algunas excepciones. Recuerdan la Caperucita de Perrault, ¿cierto? En que no tenemos el final feliz, a diferencia de la versión de los hermanos Grimm. Y en algunos cuentos que posteriormente escribe Andersen, que ya muchos de ellos, como les decía la clase pasada, son de creación personal, ¿cierto? De autor, ¿ah? Son de su propia imaginación. Y que sí encontramos finales no felices, ¿cierto? Bien, en algunos cuentos de hadas o cuentos maravillosos también es posible percatarse de que existen algunos otros elementos como este, ¿no? Aparece el tema de la transformación o la metamorfosis, ¿ya? Este es un motivo literario que encontramos, ¿no? Aquí en estos cuentos. La transformación de un personaje.
¿no? La transformación de un príncipe en sapo, por ejemplo, ¿no? Y recuerden que en Shrek se ve ese motivo de la transformación, porque Shrek se relaciona mucho con los cuentos de hadas. Entonces ahí encontramos varios elementos que están presentes ahí, pero con algunos cambios, como vamos a ver más adelante, en relación con cómo se relaciona con estos cuentos, ¿no? Pero sin duda que está este, ¿no? El de la transformación del el príncipe sapo, ¿no? ¿Recuerdan el padre de Fiona, que era un sapo? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesora. Sí. Y en La Cenicienta, recuerdan que se produce también la transformación en la versión de Perrault, ¿no? ¿Cierto? Y encontramos la transformación de Cenicienta por parte del hada, hay una transformación mágica, ¿no? Ya, el hada transforma varios elementos para que la Cenicienta pueda ir al baile, ¿no? Está ahí entonces también la transformación mágica la metamorfosis, ¿no? El cambio de forma, metamorfosis, ¿no? Cambia, se cambia de forma, ¿no? Se metamorfosea, cambiar, ¿no? Que puede Profesora, ser un cambio externo, como en el caso de Cenicienta, ¿cierto? Es un cambio externo de apariencia, ¿ya? Pero en otra es, como en el Príncipe Sapo, ¿cierto? Ya es un cambio total, ¿no? En cuanto físicamente, ¿no? Se transforma en un animal. O en La Bella y la Bestia también encontramos la transformación, ¿sí? Bien. ¿esta transformación es solo física o también puede ser psicológica? En los cuentos suele ser una transformación física, ¿ya? Como en estos ejemplos que estamos viendo acá, ¿ve? En la transformación de Cenicienta es solamente apariencial, ¿cierto? Su apariencia. ¿Ya? En el caso del príncipe Sapo también, ¿no? Es la apariencia, pero internamente siguen siendo ellos, ¿no? Ahí está el caso, el ejemplo de La Bella y la Bestia, ¿no? Ahí nos vamos a referir un poquito más a ese cuento en adelante. ¿Ya? Aquí hay otro motivo, que es de la dualidad, ¿ya? La dualidad bonito-feo, ¿ya? Que está muy presente en los cuentos de hadas, ¿cierto? Esta polarización entre lo bonito y lo feo, que es una alegoría del bien y el mal, ¿ya? Lo bonito o asociado a lo feo o al revés, ¿no? O sea, lo bonito asociado a lo feo. Lo bonito asociado al bien y lo feo asociado al mal, ¿ya? O al revés. El, el mal asociado a lo feo y el bien asociado a lo bello, ¿no? Entonces tiene un sentido alegórico. Claro, algunos han hecho alguna crítica en relación con eso. Es decir, ¿por qué se asocia el bien a lo bello, ¿no? Y vuelvo a la película de Shrek. En Shrek se invierte eso, ¿recuerdan? El ogro, entonces, que es lo feo y que en los cuentos de hadas está asociado al mal, ¿cierto? El ogro está asociado al mal en los cuentos maravillosos tradicionales.
¿ya? Aquí se rompe, ¿no? Con esa idea, y lo feo también puede ser bueno, ¿no? Pero no es así en los cuentos maravillosos tradicionales. Pero aquí tiene un sentido alegórico, vamos, hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? No en un sentido literal, ¿ya? Eh, yo creo que hay que enfatizar esa lectura y yo creo que los niños entienden también de esa forma, ¿ya? Ese carácter alegórico que tiene, ¿ya? La belleza en un sentido alegórico, ¿ya? La belleza que a fin de cuentas tiene que ver con una belleza interior, ¿no? Con una belleza espiritual, ¿no? A diferencia de la fealdad, ¿cierto? Que tiene que ver en un sentido metafórico, ¿cierto? Con, con la maldad, ¿no? Ahora, no siempre se da, si bien es una tendencia, ¿no? Es una tendencia mayoritariamente en los cuentos, se ve esta dualidad, bonito, feo, no tenemos que verla en cada obra, ¿ya? Tenemos que analizar cada obra si existe, ¿cierto? Si se da de esta manera o si hay algunos matices en relación con eso, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasa con las hermanastras de Cenicienta, ¿ya? Las hermanastras de Cenicienta. En el caso de Disney, por ejemplo, Disney las hace o sea, Disney toma la dualidad tal cual, ¿no? Y la exacerba, la aumenta. Entonces las hermanastras de Cenicienta parecen como las feas, ¿no? Y Cenicienta es la bonita. Pero en el cuento no, ¿no? En el cuento vemos en las versiones de los Grimm, de Perrault, que no, las hermanas no se muestran, no se las presenta como unas mujeres feas, ¿ya? Incluso también en una de las versiones también se dice que eran bonitas, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que ver también cómo se da esto en cada cuento. O lo que pasa también con la madrastra, ¿ya? Insisto en la idea de que lo bonito y lo feo más bien tienen un carácter alegórico, ¿cierto? Entendido así, de que lo feo se asocia más bien en términos alegóricos al bien, no es que en sí mismo lo feo sea malo y lo bonito sea bueno, sino que tienen esta connotación, ¿cierto? Alegórica. Hay una reiteración de fórmulas, ¿ya? Lo que se llama fórmulas cabalísticas que operan como un motivo recurrente, ¿ya? Como el espejito, espejito, ¿cierto? Espejito, espejito, ¿no? Una fórmula ya, una frase se dice y que puede estar varias veces dentro de un texto y que tiene una función, ¿cierto? Y muchas veces tiene una función mágica, bien, en relación con la historia, ¿no? Como un leitmotiv, que un leitmotiv dice un motivo recurrente, es decir, algo que aparece y vuelve a aparecer, ¿ya? Que es recurrente dentro del texto, ¿ya? Que se da en varios momentos, ¿ya? Es un motivo, es un leitmotiv o un motivo recurrente dentro de una narración. O en el cuento de los Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? El ábrete sésamo, ¿ah? Y se abre la cueva, cuando dice ábrete sésamo, y se abre la cueva de los ladrones. Hay una cita de Chesterton que
creo yo que es bien significativa para los cuentos de hadas, que es esta. Dice, los cuentos de hadas son ciertos, no porque nos hablen de que existen dragones, sino porque nos dicen que podemos vencerlos. Fíjense cómo dice que son ciertos, ¿ya? Esta idea que la relaciona también con lo que nos decía César Aira, con esto de la idea de la ficción, de la relación con la ficción literaria, ¿no? Que la ficción literaria recurre a lo falso para aumentar su credibilidad, ¿no? Esa paradoja de la ficción. La paradoja de la ficción también tiene que ver con esto, ¿no? Que los cuentos de hadas son ciertos, pero no porque ocurran necesariamente, ¿no? No porque los dragones existan, no dice Chesterton, sino porque nos ayudan a vencerlos. Es decir, son ciertos en un sentido no literal, ¿no? Nos transmiten una verdad, una certeza, ¿no? Una esperanza incluso, ¿no? Eh, no en términos literales, sino metafóricos, ¿no? Ya. Bueno, ahí vamos a quedar ahí en esa parte, porque me gustaría ahora que conectáramos precisamente con lo que les decía anteriormente, que era las lecturas, ¿no? De Andersen. A ver si ustedes, las lecturas de los cuentos de Andersen. Voy a poner la otra presentación para tomar lo de Andersen, ¿ya? Ahí está. Ya. Ya, ahí tenemos entonces las preguntas, la consigna sobre los 3 cuentos, ¿no? Bueno, 4 cuentos, ustedes podían elegir uno que era el traje, no, la Reina de las Nieves o el Patito Feo, ¿no? Y una pregunta y una consigna para cada uno de ellos. Con respecto a la Sirenita, ¿no? La Sirenita, yo creo que la mayoría ha visto la película de Disney, incluso más que haber leído el cuento, ¿no? Entonces la idea era conocer el cuento original de Andersen, ¿ya? En el que se basó Disney, pero sabemos que le hizo algunos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia existe entre el final de La Sirenita de Disney y el final de La Sirenita de Andersen? ¿Cómo crees que la diferencia cambia el sentido de la historia? ¿No? La idea era, a partir de esa pregunta, reflexionar, comentar los cuentos, el cuento y en relación con la película. ¿Leyeron ustedes La Sirenita? Yo ¿Alguien la leyó leí, La profesor. Sirenita? Ya, ¿cuál es su nombre? Verónica Loyola. Verónica, ya. Verónica, ¿y viste la película, Verónica? Sí, Ya. Entonces, estás en pero, condiciones pero, de, no, de, pero no son de, igual en realidad, de- porque ah,
porque en Sí, la versión de Andersen, Sirenita, sí, el amor no es correspondido y, por ejemplo, después el príncipe se enamora de otra niña y la Sirenita como que tuvo la oportunidad de vengarse, matarlo, pero no lo hizo. Y gracias a eso después, por ejemplo, la hada del viento se fue con ella al cielo. Es como bien diferente en realidad. sí, cierto. Claro, cambia bastante el final. No nos encontramos entonces aquí con un cuento de hadas que corresponde al cuento al género, ¿cierto? Corresponde al género. Sin embargo, no nos encontramos con un final feliz, ¿cierto? A diferencia de muchos de esos. ¿Ya? Todo lo contrario, más bien es un final trágico como encontramos en varios otros cuentos de Andersen. ¿Ya? Y bien distinto por lo demás a lo que hace Disney en la película, ¿cierto? O sea, Disney le cambia el final, ¿ah? Entre otros cambios que se hacen en el cuento, ¿cierto? Del cuento. Le cambia el final. Sobre todo me interesaba ahí ese cambio, ¿cierto? Porque ese cambio es un cambio drástico, ¿cierto? Un cambio muy grande en la historia que produce además un cambio, ¿no? ¿Qué sentido viste tú a ese cambio? ¿Qué cambia en el sentido del texto también, ¿no? En el sentido que le damos a la historia, finalmente, ¿no? ¿Qué implicancia Bueno, yo tiene creo que ese igual cambio? se asemeja, porque no siempre los amores son correspondidos. Entonces, como que Mm, se asemeja a lo que realmente pasa y no siempre hay un final feliz. mm, claro, Hola, profe. Y al final que la sirenita, por ejemplo, dio todo por amor al príncipe, pero no sí. recibió nada a cambio. Entonces, es como que perdió todo por el príncipe. ¿Al- ¿Alguien más quería parece hablar? Escuché a alguien que dijo hola. No, yo, profesora. Sí, Buenos días. No, resulta buenos días. que yo le asocio el cuento de Hans Christian Andersen como Mm, que tiene como que esa visión así bien cristiana, sí. como a lo mejor el amor no era correspondido, pero que de alguna manera la niña se salvara pues, y se fuera al cielo y como que a lo mejor fuera como una especie de ángel, uno lo tiene así previsto cuando se une a esa, como que a esa gente, Mm. ahí como que se salven. Eso, profe, como que con la Cla- visión más cristiana que tiene Andersen. Está claro, ¿cierto? Que hablábamos también de ese elemento que está presente en la obra de Andersen, ¿cierto? La visión cristiana, que viene a ser esta especie de bálsamo del que yo le hablaba, ¿cierto? Que está el final trágico, ¿ah? Está el final no feliz, ¿cierto? Del cuento de Hada, ¿ya? Sin embargo, hay algo lo que trata de dulcificar de alguna manera, ¿cierto? Ese final, de aminorar la carga trágica que pueda tener ese final. Y con ese elemento, precisamente, ¿cierto? Ya podríamos entender lo que al transformarse en espuma de mar, podríamos entender que muere, ¿cierto? Sin embargo, trasciende, ¿ah? ¿Ya? Ocurre esto después, ¿no? O sea, no terminó ahí la historia. Algo más, ¿ya? Le agrega el Andersen, ¿ya? Que es esto que se va luego al cielo y se une, ¿no? Con estos otros seres, ¿ah? Que son estas especies de hadas, ¿no es cierto? Que están en el cielo. ¿No? Y, eh, y de alguna manera se reconforta es su alma, ¿cierto? Se reconforta el alma de la sirenita en este otro estadio, ¿no? Si pensamos ahora en el nuevo equilibrio, ¿cierto? Cuando hablamos de la estructura, ¿cierto? Hay un nuevo equilibrio, ¿no? Ella estaba en un equilibrio inicial cuando vivía como sirena, ¿cierto? En su mundo, ¿ya?
Pero algo ocurre, ¿cierto?, que rompe eso, ¿no?, que es cuando cuando ve al príncipe, ¿cierto?, al naufragio, ¿no? Ese momento justamente es el quiebre, ¿no?, de la historia, ¿no? Y ahí se produce todo el desarrollo, ¿no? Eso da lugar a todo el desarrollo de la historia, ¿ya? Y con este desenlace, que es un desenlace trágico, pero con un estado final que crucifica un poco esta carga trágica al final, ¿cierto? Pero que el cuento de Disney cambia demasiado, ¿cierto? Al hacer este cambio de final feliz, cambia mucho el sentido que tiene el cuento de Andersen, ¿no? ¿Qué otra lectura alguien le puede dar a este final de La Sirenita? ¿Mm? La compañera decía que el- nos muestra que no siempre los amores son correspondidos, ¿cierto?, en la realidad, ¿no? Ahora, fíjense que en el personaje que es una sirena, ¿ya? Una sirena, ¿cierto? Y ella, ¿qué es lo que hace para dejar de ser una sirena? O sea, ¿qué es lo que hace para poder estar con el príncipe? Según cuál es su deseo, ¿cierto? Su deseo es estar con él, conocerlo, ¿ya? Y finalmente que pueda ser amada por este hombre. ¿Qué es lo que hace ella para poder Le da conseguir eso? a- le da su voz a una bruja, pero no sé cómo se llamaba. Se llamaba diferente a la versión de Disney. Mm, claro, claro. ¿Y qué le produce eso? Además, porque hay otro cambio físico, ¿no? A propósito de la transformación. Aquí se da el motivo de la transformación, ¿se fijan? ¿Qué se produce ahí en ella? ¿Cuál es la transformación? Ah, de las piernas, que se transforma como en un ser humano. Claro. Fijan que, o sea, hay una transformación drástica, ¿cierto? Porque ella deja de ser una sirena, deja de ser una sirena, ¿no? Entonces, y de hecho es un cambio doloroso, ¿no? ¿Se acuerdan en el cuento que cuando describe ese cambio, ya, era un cambio que le produce un dolor, ¿no? Y La transformación. ¿Mm? que sentía dolor al caminar, decía. Claro, es un cambio doloroso. Entonces, fíjate que puede tener eso un sentido más allá de lo literal, el cambio. Hay una renuncia ahí ya. Ella renuncia y eso puede tener un sentido, un sentido más allá de lo explícito, ¿cierto? El renunciar a lo que eres. Ella renunció a lo que era por otro, por un hombre. ¿Y qué resultado tuvo eso finalmente? ¿No? El renunciar a sí misma de alguna forma, ¿no? Renunció a sí misma en varias, y ese fue un cambio que la dañó, ¿no es cierto? Que le produjo dolor. Entonces, pudiera haber también una lectura por ahí, ¿cierto? Pero todo ese sentido se pierde en la versión de Disney al hacer un final feliz, ¿cierto? Y se quedó con el príncipe y hubo matrimonio, en fin, ¿no? Entonces, todo este sentido que Andersen le da en su obra con esta historia, digamos, no se va, ¿no? Se pierde con esta nueva versión. Fíjate, entonces es un cambio no menor, ¿no? A veces hay cambios que se hacen en una historia, una versión que pueden cambiar mucho la interpretación que, que- que podamos hacer de un texto, ¿ya? El sentido que pueda también tener el texto. ¿No? Bien, tenemos este otro cuento.
que es el cuento del Patito Feo o de las Reinas de las Nieves. No sé cuál ustedes habrán leído, que identifica, dice, algunos elementos que adquieran un significado simbólico, ¿no?, en uno u otro cuento. Es decir, que representen algo más allá del objeto, del personaje o la situación literaria. Bueno, ya con la misma Sirenita ya veíamos, ¿cierto?, que podemos hacer una lectura, términos ya más connotativos, ¿no?, simbólicos, que puede ser justamente esa transformación, ¿no?, puede tener un sentido más allá. No sé si en el Patito Feo, si alguien leyó el Patito Feo o la Reina de las Nieves, pudo ahí reconocer algún elemento simbólico, con un significado simbólico. Profe, yo leí La Reina de las Nieves, pero quería saber, por ejemplo, cuando a Carlos, en este caso, se le entra como el vidrio en el ojo Sí, y en el alma, que decía, sí, ese vidrio para mí representaba como la maldad, porque se veía como lo malo que ellos tenían o lo que hacían, pero no sé si estaba en lo correcto o no. sí, sí, claro que sí, pues no, podemos hacer esa lectura, muy bien, justamente, ¿no? Ese vidrio que le hace ver, ¿no es cierto?, las cosas, ¿no?, lo malo, efectivamente, como tú dices, ¿no? Lo malo y de dónde provenía ese vidrio. De un duende que le llamaban el diablo, que iba hecho como algo raro, bueno, que eran varias escenas, por lo que Ujú, recuerdo. sí, claro, ¿cierto? Provenía de ahí precisamente, ¿no? Y eso ya te dice algo, ¿no? Este ser, ¿no? Este ser que representa también el mal, ¿no? Un personaje que estaría dentro del polo negativo, ¿no? Del mal. Está esta dualidad de la que hablábamos anteriormente sobre los cuentos, ¿cierto? Maravilloso, ¿no? La dualidad bien-mal, ¿no? Está presente ahí en el cuento, ¿no? Y claro, ese elemento que tú dices muy bien tiene esa carga simbólica. ¿Mm? ¿Algún otro símbolo que hayan visto, un elemento que pueda tener un significado simbólico? En La Reina de las Nieves, ¿con qué película lo relacionan? Que se hizo hace unos años atrás, que la dan mucho en la televisión, me he dado cuenta. Profesora, con Frozen, o no, Con me perdí. Frozen, claro. Frozen. De hecho, Frozen se inspira en este cuento, precisamente, en La Reina de las Nieves de Andersen. Por eso igual se los di, que me interesaba para que tuvieran también esa referencia, ¿no?, de este cuento, ¿no? Porque se basa ahí, pero que al mismo tiempo, ustedes se fijan que es una inspiración nada más, ¿ah? Ni siquiera es que esté siguiendo la historia, ¿ah? Sino que se inspira un poco en algunos elementos del cuento de Andersen para crear otra historia, ¿no?, que es la reina, o sea, la Frozen, ¿no? Ya. ¿Alguien más que haya leído este cuento o El Patito Feo y que vea algún símbolo en El Patito Feo? ¿Alguien leyó? O que recuerde tal vez el cuento. Profesora, una consulta, mire, el patito feo, ¿Mm? ¿podría ser algún como elemento así? Porque, no sé, ¿Mm? era un animalito que siempre como que no se sintió a gusto en su mundo de patitos, pues. Y como que buscaba siempre como que un lugar donde encajar. Sí, ¿Puede ser el patito feo un elemento como más simbólico? sí, el mismo personaje, dices tú, ¿no? Claro, sí, el Como mismo el personaje. patito. Sí, pues. Claro, Sí. sí, Y siempre el mismo personaje también puede. un-
Que siempre como que trata de buscar su lugar en el mundo, el patito feo. Trata de buscar esa frase sí, me parece muy certera con respecto a la historia del patito feo, ¿ya? El buscar tu lugar en el mundo, yo creo que ahí le diste en el clavo. Bueno, como una de las lecturas, ¿no? que es fundamental, creo yo, es esa, ¿no? Hay un libro que es de Clarisa Pincola Estés que se llama Mujeres que corren con lobos. Ella ahí analiza el cuento del patito feo desde una perspectiva feminista, ¿ya? Ella habla de la historia del patito feo relacionándolo con la historia de las mujeres en general, ¿ya? Como las mujeres hemos históricamente tenido que ir buscando nuestro lugar en el mundo, ¿m? Eh, con sufrimiento, con muchas limitaciones, ¿ah? Y entonces podemos hacer una lectura en general como situación, y en particular, ¿cierto? Como cada persona, cada mujer y cada persona también, ¿cierto? Busca su lugar, ¿ah? En el mundo y como una especie también de invitación, ¿no? A buscar tu lugar, si no estás en tu lugar, dice la misma Pincola, ¿no? Vete de ahí dando cosas, dice, porque no es tu lugar, ¿cierto? Ve y busca tu lugar en el mundo. ¿Mm? Y claro, ¿no? El patito feo no estaba en su lugar, no era su lugar ese. ¿Ah? Y él sale en busca de su lugar, ¿no? Y Yo con dificultades, ¿sí? creo que Guillermo. también, profe, tiene que ver con los estereotipos, porque como decían que el patito era feo y él trataba de buscar, ¿cómo se llama? Un lugar donde no pudieran ver eso, vieran otra cosa de él. Y ahí como que Claro, después empieza la transformación. claro. El motivo de la transformación, nuevamente, ¿cierto? Ahí tenemos otra vez el motivo de la transformación. Claro. Eh, el, claro, y es una transformación en el caso del patito feo natural, ¿cierto? Porque el patito tenía que tener esa transformación, ¿cierto? Siempre fue Los un cisne. cisnes tienen. Pero Claro, siempre lo fue, exactamente, siempre lo fue. Siempre fue un cisne, ¿no? Solo era cosa de tiempo, ¿no? Era asunto de tiempo. Y claro, y está este motivo también que tú dices, ¿no? La discriminación, ¿cierto? Claro, porque esta historia es con animales, personajes que son animales, ¿ya? Pero que sin duda tiene que ver con nosotros, con los seres humanos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí también tiene este carácter simbólico, ¿no? Fija, ¿ya? El patito no es solo un patito, ¿no? Es algo más allá, ¿cierto? Tiene que ver con las personas, ¿cierto? El patito está representando también algo que tiene que ver con nosotros como personas, como seres humanos, ¿ya? No tiene que ver, no es solamente una historia de animales, ¿ya? Sino que también nos está contando una historia que tiene que ver con nosotros como personas, ¿ya? Y está esto también, como señalas muy bien, señalas tú también, ¿no? Este tema, ¿no? De la discriminación, ¿no? Eh, por lo que vemos, ¿no? Por las apariencias, porque estamos en una sociedad muy apariencial, ¿no? En que todo se mide por las apariencias, ¿no? Por lo que proyectas, ¿no? Y no por lo que eres realmente, interiormente, ¿no? Y por eso también esto el consumismo tiene que ver con eso también, ¿cierto? Una sociedad alienada, ¿no? Por consumir. ¿Por qué? Porque la apariencia es lo que finalmente pareciera importar más, ¿no? Entonces, mientras más consumo en función de
aparentar algo, ¿cierto? Es mejor. Entonces nos lleva también hacia allá. Ahora, el patito feo, se dice que él representaba también al propio autor, ¿no? El propio Andersen se identificaba, digamos, con este cuento, ¿ya? Muy en lo personal. ¿Ya? Él era el patito feo. Él se sintió como un patito feo. De hecho, ya por la apariencia, ¿no? Todo esto de la apariencia física, ¿no? Bien, no la pasó muy bien en la escuela, ¿no? Era lo que hoy día le llaman el bullying, ¿no? Sufrió el bullying en la escuela, ¿no? Él era el patito feo, ¿no? Hay una ilustración que es muy bonita, ¿no? Que aparece la pongo aquí, parece, ¿no? Al comienzo, que aparece el autor en su mano, tiene el patito, ¿no? El patito feo. Bueno, y en relación con este cuento, no sé si alguien lo leyó, que es el traje nuevo del emperador, ¿no? Que tenemos ahí una imagen, ¿no? De este cuento, el emperador, el traje nuevo del emperador. ¿Qué sentido le otorga que en el traje nuevo del emperador nadie reconociera lo que era evidente y que fuera un niño quien lo hiciera? ¿Alguien Yo leyó lo leí también, profe. ya? ¿Y qué le Es parece que al final ese? es como divertido en realidad porque nadie decía que el traje no se veía para no perder su puesto, como para no perder el cargo. En cambio, el Sí. niño, como no tenía nada que perder, él llegó y le dijo solamente, po, dijo la verdad. Yo lo asocio que muchas veces nosotros mentimos como por temor a perder algo Mm, que nos importa, un cargo o otra cosa. Pero en cambio, un niño dice las cosas nomás sin mm, pensar porque ellos son así, son espontáneos. En cambio, uno le da más vuelta al asunto. mm, claro, claro, ¿no es cierto? Los niños todavía no están socializados y a veces esa socialización no- que nosotros los adultos consideramos que es buena, digamos, no siempre es tan buena, ¿no? También se pierden cosas, ¿no? Se pierde la sinceridad, tal vez. Hay un dicho, ¿no? Dicen los niños y los borrachos dicen la verdad, ¿ya? Claro, los niños dicen la verdad, ¿no? Y a veces ponen en aprieto a los adultos, a los padres, a veces los ponen en aprieto porque los niños no dicen la verdad, ¿verdad? Y en este caso, precisamente fue un niño, ¿no es cierto?, quien lo dijo. No estaba contaminado, ¿no? El niño no está contaminado todavía con todos estos factores, estos de intereses que nos cruzan la mente de los adultos, de los pros y los contras, en fin, ¿no? Que lo vemos aquí en los personajes, ¿no? Cómo ellos temen también, el temor está muchas veces presente en los niños, o sea, en los adultos, ¿no? Y este cuento, a diferencia de otros, se fijan que tiene cierto grado de humor y también tiene ironía, ¿ah? También, ¿ah? Bastante ironía tiene este cuento, ¿no? En relación con... Ahora, ahí le sigue la pregunta, ¿no? Si ves alguna relación con la realidad actual, ¿no? Pese a que es un cuento que fue escrito hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? En el siglo XIX. Eh, ¿Le ven alguna relación con nuestro contexto? ¿Podríamos relacionarnos con la sociedad? La sociedad actual, tal vez la que nos rodea. Sí, profe, como decía usted, o sea, un adulto como que tiene cierta, ¿cómo se llama? Como que piensa las cosas para no perder algo, como por sus intereses, vela por los intereses más que nada. Pero un niño a Mm, veces dice las cosas nomás, pues sin pensar en,
en las consecuencias, digámoslo así, que puede haber. Ujú. Claro, ¿cierto? Y tal vez podríamos aplicarlo en distintos ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos, por ejemplo, la misma política, ¿ya? Como vemos como los políticos muchas veces se acomodan, ¿cierto? A las situaciones, ¿ya? Buscando su beneficio finalmente, ¿no? Claro. Bien. Ok. Ya, Profesora, pasando a otro tema, yo quería preguntarle algo. sí, Es que bien. mire, yo ingresé al UCM virtual Mm, y sale como un puntaje de la prueba, pero a mí no me calza, ¿cómo se llama? La nota que yo tuve con el puntaje, sacando la escala al 65 y al 70. Entonces ya, quería saber si esa es la nota verdadera la que sale ahí en el, ¿cómo se llama? En la plataforma, o es mm, otra nota. sí, es la nota, debiera ser la nota. A ver, ¿cuál es su nombre? Verónica Loyola. Ya. Según el puntaje, dice usted, y la nota, en relación con la nota. Claro. Ya, ya. Voy a revisar entonces Claro, si hay porque algo. ¿Sí? recuerdo que aquí iba a evaluar al 65 creo, pero yo saqué con con el puntaje Sí, que obtuve y el puntaje total y no me daba esa nota. ya. Vamos a revisarlo, ¿ya? Ya, voy a revisar eso. Lo otro que falta ahí, falta sumarle el puntaje de las décimas de los trabajos. Yo le pedí a la ayudante que me colaborara un poco en eso para ir registrando las tareas, ¿ya? Y sumarles una décima por cumplimiento de tarea, ¿ya? Entonces que ya quedó de hacerme el registro para luego sumárselo. Así que ahí habría un cambio igual en la nota, ¿ah? Final, ¿ya? Por algunas décimas del trabajo, que tengo que definir bien en el número de tareas cuando lo que le podría subir, ¿ya? Así Ya, que profe. Y todavía no sería la nota definitiva, digamos, ¿ya? Sería lo que está según el puntaje que obtuvieron ustedes hasta ahora, ¿ya? En la prueba, digamos, la prueba en sí misma. Ya. claro. ¿Y la ¿Alguien más prueba que? total de ¿Cómo? 58? La prueba 58. total 58. Y Sí. también pasaba, por ejemplo, en mi caso, no sé si en los casos de los demás, que, por ¿Ya? ejemplo, la pregunta del cazador, esa que salía del cazador no salía anulada, salía como solamente incorrecta. Entonces, no sé si influye en algo. Ah, ya. No, 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 claro, porque no apareció ahí en el sistema, ¿no? Porque yo lo hice manual. Ah, ya, profe. Sí, hice el descuento de las tres preguntas a todos. Todo lo hice manualmente, hice la suma, ¿ya? Así que Claro. Entonces, está tal vez por eso, tal vez por pues, eso puntaje como que está cambiado en realidad. Puede ser que afecte como la nota. Donde el programa lo sacó de otra forma, yo creo. No sé. porque tú lo viste en relación con el puntaje que salía ahí. Claro, y no me cuadraba. Como el puntaje. Ya, no, claro, no. No se fijen en el puntaje en el puntaje que está ahí, porque como les mostré la vez pasada, hice una planilla, claro, porque ahí no me resultaba con el sistema, tenía que hacerlo aparte, ¿ya? Entonces hice esta planillita, aquí está, entonces en cada uno le desconté las tres preguntas,
¿Ya? Están descontadas acá. Sí, no, entonces no se fijen en el puntaje del sistema porque no coincide. En el caso Verónica, ¿cierto? Verónica Sí, profe. Loyola. Loyola. Ya, Sí. Verónica Loyola tiene, a ver, 4,5. Mm, 23, Claudia 23. Tiene 23 correctas, más 4,5 en el puntaje de la de desarrollo. Serían entonces 50,5 puntos, tomando que esas 23 por 2, porque Claro, cada pregunta valía 2 puntos. claro, Serían 46, 23 por 2, 46, más 4,5, serían 50,5 entonces. exacto, claro, Y el puntaje total era 58. 58, sí, Claro, pero eso le digo que no funcionaba la nota, profe, con la que sale ahí en el programa. claro, Porque varios teníamos como, por ejemplo, yo tenía como un 4 y algo, entonces lo encontraba raro, debería haber tenido como un 5 y algo, yo creo, no un 4 y algo. Yo creo que a varios de mis compañeros les sucedió así. claro, claro, pues estaban viendo el puntaje de ahí, Claro, por sí, eso quería preguntarle, para salir de la duda. sí, sí, eso es, claro, claro, porque ahí no está considerado, claro, el sistema lo hizo según estaba. Sí, por eso yo prefería hacerlo aparte, ¿ya? Mejor Para, manual. sí, para asegurarme Entonces, que, sí, entonces, profe, son 58 puntos en total y con 58, y con 65% de escala, ¿verdad? con el 65% de exigencia, sí. Ah, ya, entonces no es que pescar esa nota que sale ahí ni el puntaje entonces del No, programa. no, Ya, no del sistema no, porque no ahí prefería hacerlo aparte porque si no era un enredo con eso del sistema por lo de las 3 preguntas esas. claro. Sí, Ya, profe, muchas gracias. ya de nada. Ya, ¿alguna otra consulta? Nada, ya. Quedamos entonces aquí, que esté muy bien. Chao, Profesora, que esté bien. gracias.